Nos ignoraron toda la noche sin invitarnos a participar. Pero cuando el prometido anunció que mi esposo sería su nuevo socio mayoritario, los que nos despreciaron no supieron qué decir. Mientras nosotros celebrábamos la justicia que se había hecho. Las reuniones familiares en mi casa nunca fueron celebraciones. Eran más bien representaciones teatrales. Cada quien tenía un papel asignado desde la infancia, y salirse del guión era un pecado imperdonable. Yo era la segunda hija, la que no brillaba como Lucía, mi hermana mayor, ni generaba ternura como Mateo, el menor. Mi lugar en la mesa era siempre el del medio, no el preferido, pero tampoco el rebelde, hasta que conocí a Andrés. Mi familia siempre tuvo un aire de superioridad basado en la tradición, los estudios en el extranjero y los matrimonios convenientes. Mi padre, ingeniero civil con apellido doble, se enorgullecía de decir que en la sangre se cuida, como si nosotros fuéramos nobles de un linaje extinto. Mi madre, siempre impecable, vivía para sostener la imagen de una familia perfecta. Y aunque la fachada era sólida, por dentro se desmoronaba a paso lento y constante. En este contexto, mi relación con Andrés fue una ofensa personal para todos. Nos conocimos en un taller de diseño web, yo empezaba a construir mi independencia profesional y él ya estaba levantando su primera empresa con recursos propios. No tenía apellido compuesto ni fotos de infancia en yates familiares, pero sí tenía algo que en mi casa nadie valoraba: integridad. Nunca me prometió castillos ni herencias, pero sí respeto, apoyo y una vida que construiríamos juntos. La primera vez que lo llevé a una cena familiar, noté las miradas. Mi madre apenas le ofreció un apretón de manos. Lucía lo analizó como quien inspecciona un mueble de segunda mano. Y Mateo, aunque fue más amable, no tardó en repetir los chismes que se decían a sus espaldas, que venía de barrio, que seguramente se quería colgar de mí, que no duraría. Yo lo defendía, pero algo en mí también quería que lo aceptaran. Quería que vieran lo que yo veía. Con el tiempo entendí que eso nunca iba a pasar. Cada vez que visitábamos a mis padres, salíamos emocionalmente drenados. La conversación siempre giraba en torno a Lucía, su firma de abogados, sus viajes con su esposo Carlos. Mis comentarios eran interrumpidos o recibidos con ese silencio que no juzga en voz alta pero sentencia igual. Cuando hablaba de Andrés o de nuestros logros juntos, la respuesta era un simple: «Ah, qué bien». Y luego cambiaban de tema. Una parte de mí se convencía de que ese era el precio de mantener la paz. Lo acepté durante años. Fingía que no me importaba. Fingía que esas pequeñas humillaciones, como recibir las invitaciones a eventos a última hora o que mi madre olvidara nuestros aniversarios, no dolían. Pero sí dolían. Dolían porque cada una era una confirmación de que no importaba cuánto creciera, cuánto hiciera bien las cosas, nunca sería suficiente para ellos. No mientras Andrés estuviera a mi lado. La situación llegó a un punto de tensión particular en el compromiso de mi prima Valentina. Era la favorita nueva, la joya del momento. Se iba a casar con Esteban, un joven empresario que estaba haciendo mucho ruido en el mundo de las finanzas tecnológicas. Para mi familia, era una alianza ideal: dinero, prestigio, proyección. Por supuesto, la celebración fue planificada con lujo y exclusividad. Nos llegó la invitación 2 días antes del evento, casi como una nota al pie. Fuimos por cortesía, por respeto, aunque ya sabíamos lo que nos esperaba. Desde que entramos al salón, supe que el patrón se repetiría. Nadie nos saludó más allá de lo necesario. Nos asignaron una mesa al fondo, lejos de los cercanos. Vi cómo Lucía paseaba entre grupos de invitados, copa en mano, radiante, ignorándonos con la misma elegancia que aprendió de mamá. Esteban nos vio, se acercó a Andrés con una sonrisa y un apretón sincero. Pero incluso eso fue ignorado por los demás. Yo observaba en silencio, tragando el nudo de siempre, preguntándome por qué seguía exponiéndome a esta dinámica. Y sin embargo, algo era distinto esa noche. Andrés estaba tranquilo, casi sonriente. Yo conocía esa expresión. Era la misma que tenía cuando sabía que algo bueno venía en camino. Lo miré y me tomó la mano bajo la mesa, como si quisiera decirme: «Ya verás». Y entonces lo sentí, una tensión en el aire, como si el equilibrio de poder fuera a cambiar. Aún no sabía lo que iba a ocurrir. No sabía que estábamos a minutos de presenciar un giro inesperado.
Pero en mi pecho, algo se movía. Tal vez era esperanza. Tal vez era el comienzo de la ruptura que llevaba años gestándose en silencio. Me tomó por sorpresa, aunque en el fondo debería haberlo anticipado. La traición no llegó de forma escandalosa, sino disfrazada de amabilidad. Como solía suceder en mi familia, los puñales se clavaban con una sonrisa. La noche del compromiso de Valentina seguía su curso. Las luces cálidas, la música de cuerdas en vivo, los brindis continuos y nosotros, aún en la mesa del fondo. Me sentía invisible, como si flotara fuera de lugar, observando un espectáculo en el que ya no quería participar. Andrés se veía más sereno de lo habitual, como si supiera algo que yo no. Supuse que era una forma de protegerse, de no dejar que nos afectara la exclusión habitual. Pero pronto entendí que su calma escondía otra cosa. Fue Lucía quien se acercó con una copa de espumante en la mano y esa sonrisa que usaba cuando quería quedar como la hermana preocupada, pero no demasiado. Se inclinó hacia mí con gesto condescendiente y dijo: ¿Has oído que Esteban está buscando socios nuevos para expandir su empresa? Escuché que papá está recomendando a Carlos, su esposo. Dice que sería una alianza ideal, ya sabes, entre familias con visión. Sentí como algo se quebraba en mí. No por la sugerencia, sino porque ya sabía la verdad. Esteban no solo estaba buscando socios, ya había elegido uno. Y no era Carlos. Era Andrés. Semanas antes, Esteban había contactado a Andrés por su empresa tecnológica. Se conocieron por recomendación de un amigo mutuo y tras varias reuniones, decidieron avanzar con una asociación formal. Esteban lo admiraba por su visión, por su trabajo desde cero, por su transparencia. Lo que nadie en mi familia valoraba, él lo reconoció sin prejuicios. Andrés no lo había anunciado todavía. Había querido esperar al evento para contármelo en privado. Pero ver a Lucía, tan confiada, tan segura de su influencia, me hizo sentir traicionada. No por ella, eso era esperado, sino por mi padre. Recordé entonces una conversación telefónica que tuve con él días antes del evento. Le mencioné en confianza que Andrés estaba considerando una propuesta importante con una empresa emergente. No di nombres, solo compartí mi entusiasmo. Él pareció desinteresado, incluso cortante. Suerte con eso, dijo. Luego cambió de tema. Y ahora lo entendía, había usado esa información para redirigir la atención hacia Carlos. Había tomado algo que le conté con esperanza, con amor, y lo había convertido en una estrategia para reforzar sus alianzas favoritas. Para asegurarse de que el apellido correcto estuviera en el lugar correcto. Lucía siguió hablando, enumerando las ventajas de Carlos, su perfil ejecutivo, su trayectoria impecable, su alineación con los valores de la familia. Me dolía tanto que no podía escuchar. Me ardía la garganta de impotencia. ¿Cómo podían actuar con tanta naturalidad, como si mi vida fuera un obstáculo? ¿Cómo era posible que, aun cuando Andrés estaba a punto de lograr algo enorme, ellos siguieran viéndolo como un error que yo debía corregir? Cuando se fue, no dije nada. Me quedé sentada, viendo las luces del techo moverse con los violines. Andrés me miró. Sabía que algo me había golpeado. Me incliné hacia él y le pregunté si mi padre sabía sobre la alianza. Me miró en silencio y su respuesta fue un suspiro, largo, resignado. Le dije que Esteban me contactó. No le di muchos detalles. Pero sí, sabe lo suficiente. Y entonces lo sentí, una punzada en el estómago, como si se me apretara el cuerpo desde adentro. Había confiado en él, en que tal vez esta vez mi familia podría actuar diferente. Me sentí traicionada, no solo por lo que hicieron, sino por todo lo que callaron. Por todos los años en los que permití que pisotearan a la persona que amo, por miedo a que me volvieran a rechazar. Esa noche algo cambió en mí. Ya no era solo tristeza o decepción. Era claridad. Entendí que no importaba cuánto explicara, cuánto rogara, cuánto intentara demostrar el valor de Andrés o el mío propio. Para ellos, ya habíamos sido juzgados y condenados. La traición no fue solo que intentaran sabotear la alianza. Fue confirmar lo que temía, que nunca nos verían como parte de la familia. Que para ellos, solo éramos una nota al pie en su historia cuidadosamente editada. Y ahí, en ese salón lleno de gente, de copas llenas y sonrisas falsas, decidí que no podía seguir así.
Después de la conversación con Lucía y el silencio cómplice de Andrés, algo dentro de mí se quebró. No fue un estallido inmediato. Fue más bien como si una última fibra invisible, esa que me sostenía unida a mi familia por deber, por nostalgia o por necesidad emocional, se hubiera desgastado en silencio hasta romperse sin remedio. Me levanté de la mesa y fui al baño con paso firme, aunque por dentro temblaba. Me miré al espejo. Los ojos vidriosos, el maquillaje intacto, el rostro congelado en una expresión que no sabía si era tristeza o furia. ¿Cómo podía sentir tanto dolor por gente que apenas demostraba afecto? ¿Cómo podía doler tanto seguir esperando lo que nunca llegó? En el silencio del baño, lejos de las risas y los brindis, sentí que me estaba asfixiando. No por lo que habían hecho esa noche, intentar sabotear el acuerdo de Andrés, invisibilizarnos de nuevo, sino por todos los años que permití esas microtraiciones. Por cada vez que me callé para no incomodar. Por cada disculpa que ofrecí sin haber hecho nada malo. Por cada vez que resté importancia a sus desplantes, sus comentarios hirientes, su rechazo velado. Recordé una Navidad en la que Lucía le regaló a mi madre un viaje a París y yo, con lo poco que tenía, le hice un álbum de fotos con recuerdos de nuestra infancia. Mi madre apenas lo hojeó, dijo qué bonito, y lo dejó sobre una silla. Esa noche lloré en silencio en mi habitación. Y después lo justifiqué. Como siempre. Ella es así, me decía. No lo hace con maldad. Pero sí. Era maldad. Una maldad sutil, envuelta en buenas maneras, que castigaba cualquier forma de independencia, cualquier acto que no se ajustara a su idea de lo que era correcto. Y yo llevaba años sobreviviendo dentro de esa jaula. Volví a la mesa con la cabeza alta, pero ya no era la misma. Andrés me miró y supo que algo había cambiado. No preguntó. Solo tomó mi mano de nuevo. Esa vez, no para tranquilizarme, sino para acompañarme. Para decir, te sigo en lo que decidas. Fue ahí, en ese momento, que supe que no podía más. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no podía seguir permitiendo que pisaran a la persona que amo. Y más allá de Andrés, no podía seguir pisándome a mí misma para encajar en una familia que me prefería rota, callada, domesticada. La lealtad pesa, sobre todo cuando es un lazo que aprieta más de lo que cuida. Había vivido toda mi vida con la culpa de no ser lo que esperaban. La hija que cuestionaba, que amaba diferente, que no obedecía. Y aún así seguía volviendo, deseando, buscando un espacio en una mesa donde mi silla siempre fue simbólica, nunca real. Pero ya no. Esa noche entendí que hay batallas que no se ganan luchando por aceptación, sino retirándose con dignidad. La decisión no fue grandilocuente. No me levanté a gritar. No hubo una escena dramática. Solo hubo un silencio profundo en mi interior, como una verdad que se acomoda y al hacerlo, libera. Miré a Andrés. Le sonreí con la tristeza de quien está dejando atrás algo que amó, pero con la fuerza de quien sabe que merece algo mejor. Él asintió como si pudiera leer mi mente. Y me dijo algo simple, pero que resonó en todo mi cuerpo. Ya no les debemos nada. Y tenía razón. En ese instante me prometí que esa sería la última vez que permitiría que me hirieran con elegancia. Que prefería la honestidad cruda a la cortesía envenenada. Que no iba a seguir entregando partes de mí a quienes solo sabían usarlas para moldear su versión conveniente de mi historia. El punto de quiebre no fue una explosión. Fue una liberación. Como cuando uno deja de remar contra la corriente y en lugar de hundirse, flota. No lo planeé. Nunca pensé que esa misma noche, confrontaría a mi familia. Pero llegó un momento en que sostener la verdad dentro de mí dolía más que soltarla. Faltaban minutos para que Esteban subiera al escenario a agradecer a los invitados y anunciar la sociedad con Andrés. Estaba previsto como una sorpresa. Algo íntimo pero importante. Andrés y yo sabíamos lo que significaría, un antes y un después. Una confirmación de que todo el trabajo, todo el desprecio, todo el silencio que soportamos había valido la pena. Pero también sabíamos que para mi familia, sería un golpe de realidad. Y yo no quería que ese momento se perdiera entre sus excusas. No esta vez. Me acerqué a la mesa principal donde estaban mis padres, Lucía, Carlos, Mateo y algunos de los tíos más cercanos. Estaban riendo.
Lucía hacía uno de sus monólogos de siempre, seguramente relatando alguna anécdota con una celebridad menor o una reunión exclusiva. Todos fingían escucharse. Todos interpretaban el guión. Me detuve junto a la mesa. Por un segundo, nadie pareció notar mi presencia. Hasta que mi madre alzó la vista y con esa mirada milimétrica, escaneó mi expresión. «¿Todo bien, hija?», dijo con esa voz que sonaba cálida para los demás, pero que yo conocía demasiado bien. «Necesito hablar con ustedes». «Todos», dije sin adornos. Lucía frunció el ceño. Carlos dejó su copa a medio camino. Mateo bajó el celular. El aire se tensó como una cuerda estirada demasiado tiempo. «No puede esperar. Están por empezar los discursos», comentó Lucía, molesta, como si yo fuera una nota desafinada en su orquesta. «No. No puede», respondí. Mi padre me miró con esa mezcla de fastidio y desaprobación que usaba cuando alguien salía del libreto. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Tomé aire. Sabía que no habría vuelta atrás después de esto. Sé que intentaron interferir en la alianza entre Esteban y Andrés. Sé que papá habló con Esteban por su cuenta. Sé que recomendaron a Carlos para el puesto que ya estaba prácticamente acordado con mi esposo. Silencio. Nadie se movió. Las expresiones se congelaron. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre con el tono de quien no niega, pero quiere hacerte dudar. No finjan, continué. Yo les conté algo en confianza. Algo que me ilusionaba. Y ustedes lo usaron para tratar de borrar a Andrés de la ecuación. Para meter a Carlos. Como si mi vida fuera un trámite mal hecho que ustedes deban corregir. Lucía se puso de pie alterada. Eso no es justo. No sabemos nada sobre esa supuesta sociedad. Carlos es un excelente candidato y si Esteban lo consideró. No lo consideró. Nunca lo hizo. Lo escuchó por compromiso porque ustedes lo presionaron. Pero la decisión ya estaba tomada desde antes. Andrés será el nuevo socio mayoritario. Y se anunciará en unos minutos. Les guste o no. La expresión de mi madre fue casi imperceptible, pero la conozco demasiado bien. Era una mezcla de sorpresa y desagrado. Como si acabaran de darle una cucharada de algo amargo que pensó que sería dulce. ¿Y por qué vienes a decirnos esto así, aquí?, preguntó mi padre con el rostro endurecido. Porque estoy harta, dije y sentí como mi voz dejaba de temblar. Harta de callar para no incomodar. Harta de hacerme pequeña para que ustedes no se sientan atacados. Harta de que me ignoren, me minimicen, me traten como una decepción con buenos modales. Estás exagerando, intervino Mateo, incómodo. No. Estoy diciendo la verdad. Y por primera vez me voy a permitir decirla completa. Ustedes me han hecho sentir que no valgo desde que decidí amar a alguien que no encaja en su molde. Me han hecho sentir que debo pedir perdón por ser diferente. Pero ya no voy a seguir haciéndolo. Lucía se cruzó de brazos. Esto no es un drama, es una cena familiar. Para ti, le dije. Porque siempre fuiste la hija ideal. Porque nunca tuviste que ganarte el derecho a existir en esta familia. Pero yo sí. Y ya no quiero seguir intentándolo. Mi madre habló por fin. No era nuestra intención hacer daño, hija. Sí lo era, respondí. Tal vez no con odio, pero sí con desprecio. Ese que se disfraza de preocupación, de consejos, de silencio. Andrés ha hecho más por mí que cualquiera de ustedes. Me ha amado sin condiciones. Me ha apoyado sin manipularme. Me ha visto. ¿Saben lo que es sentirse vista? Mi padre bajó la mirada, y por un segundo creí ver vergüenza. Pero fue fugaz. Si eso es todo, creo que es mejor que te vayas a sentar, dijo Lucía. No. Es mejor que ustedes escuchen. Y entonces, como si la noche hubiese sido escrita por alguien que por fin quería justicia, la música se detuvo y Esteban subió al escenario. Agradeció a los presentes, a su familia, y luego con la calma de quien sabe lo que dice, anunció. Quiero compartir una noticia que también forma parte de este nuevo comienzo.
A partir del próximo mes, Andrés Rivas será el nuevo socio mayoritario de nuestra empresa. Un hombre que admiro profundamente por su ética, su esfuerzo y su visión de futuro. El aplauso fue general, pero la mesa de mi familia quedó en silencio. Vi cómo mi madre intentaba mantener la compostura, cómo Lucía apretaba los labios, cómo mi padre giraba la cabeza hacia otro lado. Fue una escena silenciosa, pero poderosa. Una escena donde por primera vez el reconocimiento llegó desde afuera, y no pudieron evitarlo. Andrés me abrazó por detrás sin decir nada. Y yo por dentro solo podía pensar. La justicia a veces no se grita. Se celebra en paz. El anuncio de Esteban cambió muchas cosas, pero no borró lo anterior. No curó los años de indiferencia, ni reemplazó los abrazos que nunca llegaron, ni apagó las palabras que nunca se dijeron. Solo puso las piezas sobre la mesa, tal como eran, y me dio el valor para tomar la decisión que venía postergando, poner límites. No fue fácil. La costumbre de ceder es una jaula cómoda. Me desperté al día siguiente con una mezcla de alivio y culpa. La pequeña niña que aún vivía dentro de mí se preguntaba si había ido demasiado lejos, si había herido a mamá, si mi padre estaría decepcionado. Pero esa voz, que durante años había dictado mis pasos, ya no era tan fuerte. Porque al lado tenía otra voz, la mía. Comencé por lo más sencillo. Dejé de responder de inmediato a los mensajes de mi familia. No como castigo, sino como ejercicio de respeto propio. Por primera vez, me di permiso de no estar disponible. Cuando Lucía escribió para pedirme que habláramos con calma, le respondí que prefería tomar distancia un tiempo, que necesitaba claridad sin ruido. Su respuesta fue un entiendo sin signos de puntuación, que sonaba más a juicio que a comprensión. Aún así, no me movió. Ya no estaba buscando su aprobación. La más insistente fue mamá. Me llamó 3 días seguidos. No contesté. Me escribió un mensaje largo diciendo que la familia siempre será la familia, que no deberíamos dejar que una discusión emocional rompiera los lazos de sangre. Me quedé mirando esa frase por varios minutos. ¿Sangre? ¿Eso era lo único que nos unía? Respondí con honestidad. Mamá, durante años confundí respeto con sumisión y cariño con costumbre. Ya no. Necesito espacio. No para castigarlos, sino para reencontrarme sin sentirme juzgada cada vez que respiro diferente. Si en algún momento están listos para relacionarse conmigo sin condiciones, estoy abierta a conversar. Mientras tanto, no quiero más invitaciones a medias, ni conversaciones pasivo-agresivas. Quiero paz. Y si eso significa distancia, la voy a aceptar con gratitud. Después de eso, hubo silencio. Uno nuevo. No incómodo, ni impuesto. Un silencio que me supo a alivio. A oxígeno. Andrés, siempre paciente, me acompañó en cada paso. Me abrazaba sin hacer preguntas, me dejaba llorar sin intentar resolver. A veces lo único que decía era, esto también es amor, dejar de cargar con lo que no te corresponde. Y sí. Lo era. Poner límites también implicó decir no a ciertas invitaciones, a ciertas fotos familiares, a reuniones donde yo sabía que sería mirada como una presencia molesta o una oveja descarriada. La diferencia era que ahora no lo hacía con culpa, sino con dignidad. A veces la gente confunde límites con rechazo. Pero no es así. Los límites no son muros, son puertas con cerraduras. Si quieres entrar, toca con respeto. Si no puedes hacerlo, no es mi responsabilidad. También me puse límites internos. Cuando empezaba a justificar sus actos en mi cabeza, quizás no sabían cómo actuar, quizás crecieron así, me detenía. Comprender no significa permitir. Perdonar no significa volver al mismo lugar. Aprendí a observar mi dolor sin negarlo, a sentir mi enojo sin vergüenza. Porque también eso era parte de sanar. Mis días se hicieron más livianos. Descubrí que no necesitaba gritar para ser escuchada, ni encogerme para ser aceptada. Solo necesitaba estar presente para mí misma. Lo demás, si venía, que viniera desde el respeto. Por primera vez en mi vida, no temía el silencio familiar. Lo elegía. Porque era mi forma de decir, aquí estoy. Y merezco estar bien.
Elegir la paz no es una decisión instantánea. Es un acto que se repite cada día, en cada pensamiento, en cada intento de volver a lo conocido por miedo a lo incierto. Durante semanas después de la confrontación, una parte de mí aún se movía por reflejo. Esa necesidad de complacer, de reparar, de no ser la hija que rompió la familia. La palabra obligación tenía raíces profundas en mi piel, estar presente en fechas importantes, no decir no a los planes familiares, fingir que todo estaba bien aunque por dentro me doliera el alma. Pero ya no podía seguir viviendo así. Porque lo que estaba en juego no era una reunión ni un apellido. Era mi salud emocional. Mi libertad. La primera gran prueba llegó con el cumpleaños de mi padre. Años atrás habría asistido sin cuestionarlo, aunque él apenas me dirigiera la palabra, aunque Andrés fuera ignorado toda la noche. Pero ese año, después de todo lo vivido, sentía que ir sería traicionarme a mí misma. Me debatí mucho. La vieja voz del deber me decía, es tu padre. No es tan grave. No vas a quedarte fuera de la familia por un gesto. Pero otra voz, más nueva, más fuerte, me respondía, la paz no se negocia. Si tu presencia solo es valorada cuando estás en silencio, entonces no es bienvenida. Es conveniencia. Tomé una decisión sencilla, pero poderosa, no fui. Llamé a mi padre esa mañana. Le deseé feliz cumpleaños con respeto, con distancia. Le dije que no asistiría. Que no estaba lista para compartir espacios donde no se reconocía el valor de quien soy, ni de quien elegí como compañero de vida. Su silencio del otro lado del teléfono fue largo. Y luego seco. Haces lo que quieras. Siempre ha sido así contigo. Colgué sin culpa. Esa noche Andrés y yo cenamos en casa. Preparamos pasta, brindamos por nuestras pequeñas victorias, hablamos del futuro. Me sentía extrañamente en paz. Por primera vez, un evento familiar no definía mi estado de ánimo. Era solo eso, un evento. No una medida de mi valor. Elegir la paz también fue decir no a los intentos de reconexión que venían cargados de condiciones. Ven, pero sin hablar del tema, no traigas a Andrés esta vez, no queremos problemas. Cada una de esas frases era una cadena disfrazada de invitación. Y yo, con todo el amor que aún me quedaba, respondía, así no. No más. Descubrí que la paz verdadera no es cómoda. Requiere renuncias. A veces renunciar a lo que creías necesitar, un lugar en la mesa, una aprobación que nunca llegará, una familia ideal que solo existe en las fotos bien editadas. Pero también es una elección revolucionaria, la de construir una vida más liviana, más honesta, más propia. Mi identidad empezó a reconstruirse desde otro lugar. Ya no como la hija que buscaba encajar, sino como la mujer que eligió respetarse. Y con ello mis relaciones también cambiaron. Las amistades se volvieron más profundas, más reales. Andrés y yo nos mirábamos distinto, con una complicidad que solo se construye cuando uno decide caminar lejos del ruido para poder escucharse de verdad. Elegir la paz fue dejar de cargar con lo que no me pertenecía. Fue soltar la culpa heredada. Fue entender que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por una familia es alejarte lo suficiente para no seguir repitiendo la historia. Y sobre todo fue recordarme cada día que no tengo que merecer el derecho a estar en paz. Ese derecho ya era mío. No fue una historia con final feliz en el sentido tradicional. Nadie vino a pedirme perdón entre lágrimas, ni me abrazaron en una comida de reconciliación, ni me dieron finalmente el lugar que había anhelado toda mi vida. La familia no cambió. Al menos no como yo imaginaba. Pero algo mucho más importante sí cambió, yo. Después de poner distancia y priorizar mi paz, vino una etapa dura, pero necesaria. La etapa de asimilar la soledad emocional que deja romper la dinámica familiar, por más tóxica que ésta haya sido. Hay una parte de ti que todavía quiere volver, que duda, que pregunta si quizás exageraste. Algunas noches me despertaba pensando en mi madre, preguntándome si estaría enferma, si pensaría en mí, si hablaría mal de mí con las tías. Y después me reprendía, no es tu trabajo cuidar de todos a costa tuya. Me tomó tiempo aceptar que uno puede amar profundamente a alguien y al mismo tiempo, reconocer que su cercanía es dañina. Esa dualidad, esa contradicción emocional, fue lo más difícil de sostener.
Pero también fue donde encontré mi mayor crecimiento. La distancia me dio perspectiva. Comencé a ver con claridad patrones que antes normalizaba. Como mis emociones eran invalidadas, como mis decisiones eran cuestionadas solo porque no coincidían con las suyas, como mi individualidad siempre fue vista como una amenaza. Entendí que durante años fui entrenada para dudar de mi propia percepción. Me habían hecho sentir que ser diferente era ser ingrata. Pero ahora lo veía con otros ojos. Ser diferente era haber sobrevivido. La sanación también vino acompañada de descubrimientos. Redescubrí mi voz. Comencé a escribir de nuevo, algo que había dejado por sentir que mis ideas no importaban. Tomé terapia con una psicóloga que me ayudó a desarmar muchas creencias heredadas, que amar es soportar sin límites, que hay que dar segundas oportunidades aunque duela, que la familia es un deber incondicional. Poco a poco fui soltando. Andrés fue testigo de todo ese proceso. No siempre entendía el fondo del dolor, pero siempre estuvo ahí. En los días grises, en los silencios largos, en las lágrimas sin explicación. Me abrazaba como si supiera que abrazarme era sostener a esa niña que tantas veces se sintió rechazada. Nuestra relación se fortaleció. El respeto mutuo creció. Ya no caminábamos juntos para demostrar nada a nadie. Caminábamos porque queríamos, porque éramos un hogar el uno para el otro. En el ámbito profesional, el anuncio de Esteban tuvo repercusiones. Algunos de mis familiares intentaron disimular su incomodidad cuando se cruzaban con nosotros en eventos empresariales. Otros simplemente optaron por ignorarnos. Pero ya no dolía. Al contrario, verlos hacer malabares para disimular su desprecio frente al éxito de Andrés se volvió casi cómico. La justicia no siempre llega como venganza, a veces llega como dignidad. Aprendí que crecer duele. Que sanar implica romper vínculos que parecían eternos. Que defenderse no te convierte en mala hija, ni en egoísta, ni en rencorosa. Me convertí en una versión de mí misma que antes no hubiera reconocido, firme, clara, en paz. ¿La familia? Sigue ahí. A veces una llamada breve en alguna fecha especial. O un mensaje educado. Pero ya no tienen el poder de antes. No porque los haya odiado, sino porque finalmente entendí que querer no es igual a tolerar todo. Que la verdadera lealtad comienza por uno mismo. Hoy camino con más liviandad. No tengo todas las respuestas y quizás nunca las tenga. Pero si tengo algo que antes me faltaba, el derecho de elegir quién me rodea, cómo me hablo a mí misma, y cuándo decir basta. Y eso para mí es libertad.